Vladimir Padrino López le dice al soldado venezolano que la patria se defiende con sacrificio y hambre. Pero mientras las tropas duermen en cuarteles deteriorados, el general en jefe ha construido un imperio de ladrillos y asfalto lejos de las fronteras que jura proteger. Investigaciones internacionales han revelado que el entorno más íntimo de Padrino, su esposa, sus hijos y sus primos, maneja una red de al menos 24 empresas y una fortuna en propiedades que se extiende desde exclusivos chalets en Caracas hasta complejos empresariales en Florida y Texas. Negocios de transporte, bienes raíces y seguros de lujo, el general no solo comanda ejércitos, comanda un consorcio de guante blanco que factura millones mientras el país se desmorona. Esta es la historia del hombre que convirtió la lealtad militar en la empresa más rentable de Venezuela. La doble moral de Padrino tiene nombre y apellido. A través de empresas como Resfaro International, su familia logró tejer una red de negocios en el país que él califica como el enemigo, Estados Unidos. Mientras él denunciaba las sanciones, sus allegados registraban marcas y adquirían bienes raíces. No se trata solo de casas, se trata de una estructura diseñada para lavar la cara y el dinero de la cúpula militar. Desde una modesta oficina en Texas, el clan Padrino manejó contratos y movimientos financieros que contrastan con el salario de un militar venezolano. La soberanía que Padrino defiende en televisión parece terminar donde empiezan sus intereses comerciales en el extranjero. El uniforme no es solo para la guerra, es la licencia necesaria para el enriquecimiento ilícito de todo un árbol genealógico. Pero el verdadero poder de Padrino no está solo en el extranjero. En Venezuela, se convirtió en el dueño y señor de la logística nacional. A través de la gran misión Abastecimiento Soberano, Maduro le entregó las llaves del estómago del país. Padrino pasó de los cuarteles a controlar puertos, aeropuertos y la distribución de alimentos. Quienes lo conocen saben que nada se mueve sin su firma. Sus vínculos con empresas de seguros y suministros médicos han creado un monopolio donde el Estado le compra a las empresas que sus propios aliados controlan. El negocio de la miseria es, para Padrino López, la operación militar más exitosa de su carrera. Ha convertido al Ministerio de la Defensa en la corporación más opaca y poderosa de la región. Vladimir Padrino López no es solo un general, es el guardián de la llave que mantiene a Maduro en el poder. Y esa llave tiene un precio, la impunidad total para sus negocios y los de su familia. Es el hombre que sabe que, si el régimen cae, sus chalets, sus terrenos y sus empresas serán el primer botín en ser confiscado. La historia de Padrino es la crónica de una traición al juramento militar en favor de una vida de lujos ocultos. Pero el camuflaje está empezando a desgastarse. Para el general Vladimir Padrino López, la palabra propiedad tiene un significado sagrado, siempre y cuando sea la suya. Antes de ser el rostro del poder militar, Padrino comenzó a asegurar su futuro no en las trincheras, sino en los registros inmobiliarios. Mientras el soldado raso apenas puede costear una habitación, el general ha sido vinculado con quintas de lujo y terrenos estratégicos protegidos por el mismo Estado que él dirige. ¿Cómo un hombre que juró defender la igualdad terminó acumulando chalets que parecen fortalezas feudales? La respuesta está en su pasado. Padrino no llegó a la cima por su brillantez estratégica en el campo de batalla, sino por su capacidad para oler hacia donde soplaba el viento del poder. En 2002, mientras Venezuela se fracturaba, él aprendió que la lealtad al líder era el mejor negocio inmobiliario de su vida. Abril de 2002. El momento que cambió la historia de Venezuela y la carrera de Padrino. Como comandante del batallón más importante de Fuerte Tiuna, Padrino tenía el poder de inclinar la balanza. Muchos lo acusaron de dudar, de esperar a ver quién ganaba antes de actuar. Fue un juego de sombras. Al final, Padrino se mantuvo leal a Hugo Chávez, pero no por ideología, sino por instinto de supervivencia. Ese día comprendió que el ejército ya no sería una institución del país, sino la guardia pretoriana de un hombre. Chávez, desconfiado de todos tras el golpe, vio en el silencioso Padrino al ejecutor perfecto, alguien que no buscaba el protagonismo político, sino el control operativo. Fue allí donde nació el delfín militar, el hombre que convertiría las armas de la República en el seguro de vida del chavismo. Vladimir Padrino López suele hablar de soberanía y bloqueo imperialista, pero su árbol genealógico ha plantado raíces profundas en el corazón del imperio.
Investigaciones del consorcio revelaron un laberinto corporativo de 24 empresas repartidas entre Venezuela y Estados Unidos, vinculadas directamente a su esposa, primos y hermanos. Mientras el general exige lealtad absoluta a la revolución, su familia ha acumulado al menos 14 propiedades valoradas en más de 4.5 millones de dólares en Florida y Texas. La ironía alcanza niveles cinematográficos. Una de las empresas de su prima en Miami se dedicaba a gestionar asilos políticos para venezolanos que huían, precisamente, del régimen que Padrino sostiene con sus fusiles. El general no solo protege la frontera, protege un patrimonio inmobiliario que crece al ritmo de cada ascenso militar. En la política venezolana, nadie es indispensable, excepto Vladimir Padrino López. Desde su nombramiento en 2014, ha roto todos los récords de permanencia. Ha sobrevivido a purgas, intentos de golpe, crisis económicas y escándalos de narcotráfico. ¿Por qué Nicolás Maduro, un hombre paranoico por naturaleza, confía solo en él? La respuesta es simple: Padrino es el pegamento que mantiene unidas a las facciones militares. Es el hombre que convirtió el uniforme en una casta privilegiada. Maduro sabe que sin Padrino, el delicado equilibrio de lealtades en el alto mando se rompería. El general ha hecho del Ministerio de la Defensa su feudo personal, un búnker desde el cual observa cómo otros caen mientras él se consolida como el verdadero poder detrás del trono, el ministro eterno que garantiza que nada cambie para que ellos sigan ganando. En 2016, Maduro le entregó a Padrino López un arma más poderosa que cualquier misil: la comida del pueblo. A través de la gran misión Abastecimiento Soberano, Padrino se convirtió en el zar de la alimentación. Más de 500 militares fueron designados para gestionar la distribución de productos básicos, puertos y aduanas. Fue el nacimiento del Estado Logístico Militar. Bajo el mando de Padrino, el ejército dejó de entrenar para la guerra y empezó a administrar la escasez. Controlar quién come y quién no se convirtió en la máxima herramienta de control social. Mientras las familias venezolanas hacían colas interminables, el entorno del general manejaba los contratos de importación a tasa de cambio preferencial. Padrino López no solo comanda soldados, comanda el hambre de una nación, convirtiendo la crisis en un motor de enriquecimiento para su círculo de confianza. Vladimir Padrino sabe que la información es poder. En sus manos descansan los expedientes de todos los oficiales de la Fuerza Armada. Sabe quién tiene negocios, quién tiene dudas y quién está listo para saltar del barco. Es el general del silencio, habla poco en público, pero sus decisiones en privado determinan el destino de millones. Mientras sus familiares disfrutan de la seguridad de sus chalets en el extranjero, él se asegura de que en Venezuela nadie alce la voz. El pacto es claro: lealtad total a cambio de control total sobre los recursos. Pero incluso el búnker más fuerte tiene grietas, y el mundo ha empezado a poner la lupa sobre los negocios de los Padrino. Vladimir Padrino López predica que ser rico es malo, pero su árbol genealógico ha florecido en un jardín de opulencia privada. Mientras el radar de la Fuerza Armada busca amenazas imperiales, parece ignorar los movimientos financieros de su círculo íntimo. Negocios como Primaplast, una empresa de pinturas controlada por su familia, no solo sirven para decorar, han servido como fachadas para mover capitales y asegurar propiedades que ningún sueldo de general podría justificar. Terrenos productivos, casas de descanso con seguridad de grado militar y una red de empresas que operan bajo el radar del ciudadano común. Padrino ha construido una fortaleza económica tan sólida como los búnkeres que habita. Sin embargo, el verdadero negocio que puso su nombre en los expedientes más peligrosos del mundo no se mide en metros cuadrados, sino en toneladas de carga que atraviesan el cielo venezolano bajo su protección. En marzo de 2020, el mundo vio algo inédito: el ministro de la Defensa de una nación fue formalmente acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El cargo: conspirar con Nicolás Maduro para permitir el paso de cocaína a través del espacio aéreo venezolano. Según la acusación, Padrino no era un observador pasivo, era el centinela que autorizaba el uso de pistas clandestinas y aeropuertos militares. Para la justicia estadounidense, Padrino López es una pieza clave del llamado Cartel de los Soles.
Se le acusa de utilizar su control sobre los radares y las patrullas aéreas para garantizar que los cargamentos de las guerrillas colombianas llegaran a salvo a Centroamérica y el Caribe. El hombre que juró defender la soberanía fue señalado como el facilitador logístico de un imperio criminal. La recompensa por información que lleve a su captura se fijó en millones, convirtiendo su uniforme de gala en una diana internacional. Bajo el mando de Padrino, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sufrió una mutación irreversible. Ya no se trataba de defender el territorio, sino de administrar las rutas. Informes de inteligencia sugieren que los oficiales leales a Padrino fueron colocados estratégicamente en zonas fronterizas donde el flujo de mercancías ilícitas es constante. El control sobre el espacio aéreo le dio a Padrino el poder de decidir quién volaba y quién era derribado. Esta aduana criminal generó dividendos que alimentaron la lealtad de la cúpula militar. No es coincidencia que los generales más cercanos a Padrino sean también los que exhiben los estilos de vida más ostentosos. El narcotráfico no fue una desviación del sistema, se convirtió en el lubricante que mantiene las ruedas del poder militar girando, con Padrino López como el gran despachador. Hoy, Vladimir Padrino López es un rehén de su propia estructura. No puede viajar, no puede disfrutar de sus cuentas en el extranjero y sabe que el mundo exterior es una celda de máxima seguridad esperándolo. Su única protección es el cargo que ocupa y la lealtad de un ejército que él mismo ayudó a corromper. El general que acumuló chalets y empresas ahora vive en la paranoia constante. Sabe que, en el mercado de la traición, su cabeza tiene un precio muy alto, incluso para sus propios subalternos. El uniforme que tanto ostenta es ahora su propia prisión de tela y medallas. Vladimir Padrino López ha construido un paraíso privado mientras el país que custodia se convirtió en un infierno. Mientras sus soldados desertan por hambre, el general ha consolidado un patrimonio que incluye desde chalets blindados en las zonas más exclusivas de Caracas hasta negocios de exportación manejados por su círculo familiar en Florida. No es solo un militar, es un terrateniente moderno. Se estima que su red empresarial, oculta tras nombres como Tresfarro International y Primaplast, ha servido para blindar una fortuna que le permitiría vivir varias vidas en el lujo absoluto. Pero en abril de 2019, ese imperio estuvo a punto de cambiar de manos. Padrino López, el hombre que posee casas que parecen fortalezas, estuvo a un paso de entregar la llave de Miraflores a cambio de una sola cosa, que nadie tocara sus negocios ni sus propiedades. Esa madrugada, el mundo contuvo el aliento. La Operación Libertad parecía el fin del chavismo. Lo que pocos sabían es que, tras bambalinas, Vladimir Padrino López era el actor principal de una negociación secreta con la Casa Blanca. Durante semanas, enviados de Washington, como Elliot Abrams, afirmaron haber pactado con el general. El trato era simple: Padrino facilitaría la transición, Maduro saldría del poder y, a cambio, el general mantendría su rango, su libertad y, sobre todo, su inmenso patrimonio. Padrino, el estratega de los chalets y las cuentas ocultas, estaba calculando si era más rentable ser el héroe de la transición o el último guardián de la dictadura. Durante horas, el general guardó un silencio sepulcral, esperando a ver quién movía la primera ficha. ¿Por qué no dio el paso? Según diversas fuentes de inteligencia, el doble juego de Padrino fue descubierto. Una llamada, supuestamente desde Moscú o de los servicios de contrainteligencia cubanos, le advirtió que Maduro ya sabía de su traición. Padrino, al verse acorralado y temiendo perder no solo sus mansiones sino su vida, decidió dar marcha atrás. En un giro cínico, salió en televisión nacional jurando lealtad eterna a Maduro, mientras sus negociadores en el extranjero se quedaban con el teléfono en la mano. El general leal era, en realidad, un hombre que había intentado vender al presidente, pero cuyo precio no fue pagado a tiempo. Maduro lo mantuvo en el cargo, no por confianza, sino bajo la lógica mafiosa de mantén a tus enemigos más cerca que a tus amigos. Padrino salvó su pellejo y sus casas, pero perdió para siempre la sombra de honor que le quedaba. Desde aquel día, Vladimir Padrino López vive en una paranoia constante. Sabe que Maduro lo vigila, pero Maduro sabe que no puede quitarlo sin que el ejército se fracture. El general de la sombra se volvió indispensable por el miedo mutuo. Él sigue acumulando terrenos y reforzando la seguridad de sus chalets,
consciente de que cada día que pasa es un día más de vida para sus negocios, pero un día menos para su libertad personal. El hombre que casi entrega a Maduro ahora es su guardián más prisionero. Vladimir Padrino López ha sabido diversificar su patriotismo. Mientras el sueldo de un general apenas alcanzaría para una vida modesta, su familia ha logrado tejer una red de 24 empresas en el extranjero y un inventario de propiedades que dejaría pequeño a cualquier empresario exitoso. Desde chalets blindados en Caracas hasta terrenos productivos en los llanos venezolanos y negocios de suministros médicos en el norte, el general ha convertido su apellido en una marca registrada del enriquecimiento de guante blanco. Pero hay un recurso que brilla más que sus medallas y que ha blindado su lealtad a Maduro, el oro. Padrino no solo vigila la frontera, es el guardián de la caja fuerte más grande y sangrienta de Venezuela, el arco minero del Orinoco. Un territorio donde la ley de la República termina y comienza la ley del general. En 2016, bajo el pretexto de diversificar la economía, el régimen creó el arco minero del Orinoco. Una zona del tamaño de Cuba entregada, en gran parte, al control de la Fuerza Armada. Vladimir Padrino López, como ministro de la Defensa, fue el arquitecto de esta entrega. A través de la empresa militar Camimpec, el ejército pasó de los cuarteles a la explotación de oro, coltán y diamantes. Para Padrino, el arco minero no es una política de Estado, es su seguro de vida. Al entregarle a los generales el control de las minas, Padrino compró su silencio y su obediencia. El oro extraído no solo va a las reservas del Banco Central, gran parte fluye por rutas clandestinas que el general supervisa, alimentando las cuentas bancarias que sostienen sus chalets y el estilo de vida de su clandestinidad dorada. El negocio del oro bajo el mando de Padrino es una operación de limpieza étnica y ambiental. El general ha permitido que grupos irregulares y bandas criminales operen en la zona, siempre y cuando paguen la vacuna correspondiente al alto mando militar. Bajo su supervisión, el oro de sangre venezolano ha salido del país en vuelos secretos hacia Turquía, Irán y las islas del Caribe. Padrino López sabe que cada gramo de oro extraído ilegalmente refuerza los muros de sus propiedades en el extranjero. Mientras la selva venezolana muere intoxicada por el mercurio, el general celebra la resistencia económica. El hombre que juró proteger los recursos naturales de la nación ha presidido su mayor saqueo, convirtiendo la biodiversidad de Venezuela en el capital necesario para que su familia siga viviendo como la realeza en el exilio. Hoy, el arco minero es la columna vertebral que sostiene la estructura militar de Padrino. No hay ideología que valga más que el peso del oro. El general sabe que, mientras el oro fluya, tendrá el poder de controlar a sus subalternos y mantener sus chalets blindados contra cualquier intento de justicia. Pero el rastro del mercurio y la sangre siempre deja huellas. El mundo está mirando al general de oro no como un soldado, sino como el gerente de un consorcio criminal que ha devorado el futuro de su país para asegurar la opulencia de su linaje. Vladimir Padrino López le pide al pueblo venezolano resistencia heroica frente al imperialismo, pero su familia vive una realidad muy distinta en el corazón de ese mismo imperio. Mientras los hijos de los soldados mueren por falta de medicinas, el general ha garantizado que su descendencia disfrute de una vida de magnates en el extranjero. La red de 24 empresas que su familia maneja entre Estados Unidos y Venezuela no solo es un motor de riqueza, es el escudo que protege sus chalets, terrenos y negocios de transporte. Recientemente, el escándalo de su yerno, Daniel Puglia, expulsado de plataformas financieras por sus vínculos con la narcoelite, puso en evidencia que para los Padrino, el socialismo es un discurso para las masas y el capitalismo de lujo es su estilo de vida privado. Pero ese lujo tiene un costo de sangre que ha llegado hasta los tribunales de La Haya. En 2017, cuando el país se volcó a las calles, Padrino López no actuó como un mediador, sino como un verdugo. Bajo sus órdenes directas se activó el Plan Zamora, una operación militar que integró a civiles armados y tropas para aplastar la disidencia. Bajo su mando, la GNB y el ejército utilizaron fuerza letal, resultando en más de 130 muertos y miles de heridos. Padrino no solo autorizó el uso de armas de fuego contra manifestantes, permitió que civiles fueran juzgados en tribunales militares, eliminando cualquier rastro de debido proceso.
Las organizaciones de derechos humanos documentaron torturas, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos en centros como el Helicoide y Ramo Verde. El general, desde su búnker, firmaba las órdenes que convertirían a una generación entera en víctimas de una represión sistemática. Para 2026, la sombra de la justicia internacional es más larga que nunca. Padrino López figura en los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como una pieza clave en la cadena de mando de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional investiga asesinatos, torturas y desapariciones forzadas que ocurrieron bajo su supervisión como ministro de la Defensa. En el derecho internacional, existe la responsabilidad de mando. Padrino no necesita haber disparado el arma para ser culpable, basta con haber dado la orden o haber permitido que sus subordinados cometieran abusos sin castigarlos. Hoy, las víctimas de 2017 y 2019 exigen que el general rinda cuentas. Padrino sabe que sus chalets y empresas no podrán comprar su inocencia en La Haya. El hombre que se siente intocable en Caracas es un prófugo potencial de la justicia global. Vladimir Padrino vive hoy entre el miedo a la traición interna y el pánico a la justicia externa. Cada noche, en la seguridad de sus residencias blindadas, el general sabe que el tiempo de la impunidad se está agotando. Ha sacrificado el honor de las Fuerzas Armadas para proteger su patrimonio, pero la historia rara vez perdona a los verdugos que se esconden tras un uniforme. Vladimir Padrino López suele decir que la patria no se vende, pero la realidad de sus registros contables cuenta una historia diferente. Mientras los cuarteles venezolanos sufren el abandono, el general ha consolidado un imperio de latifundios y bienes raíces. Se le vincula con inmensas fincas en el estado Barinas y una red de empresas familiares que abarcan desde el transporte hasta los suministros médicos en los Estados Unidos. Este general de los chalets ha construido un muro de riqueza para proteger a los suyos, pero ese mismo muro ha servido para ocultar la mayor traición de su carrera, la entrega del territorio nacional. Padrino no solo es el administrador de sus propios negocios, es el hombre que permitió que la soberanía de Venezuela se subastara al mejor postor entre guerrillas, grupos terroristas y potencias extranjeras. Bajo el mando de Padrino López, la frontera venezolana dejó de ser una línea de defensa para convertirse en un corredor de libre tránsito para grupos irregulares. Investigaciones de inteligencia han documentado cómo el ejército venezolano, bajo órdenes del alto mando, ha permitido que el ELN y las disidencias de las FARC operen con total impunidad. No es solo una alianza ideológica, es un modelo de negocio. A cambio de protección y control territorial, estos grupos pagan peaje a los jefes militares regionales, una cadena de mando que llega hasta el despacho del ministro. Padrino ha convertido a la Fuerza Armada en un facilitador logístico para la guerrilla, permitiéndoles controlar el contrabando de combustible, el narcotráfico y la minería ilegal. El hombre que juró expulsar al invasor es hoy el anfitrión de los ejércitos irregulares que desangran al país. Pero la entrega de la soberanía no se limita a la selva. Padrino ha permitido que Venezuela se convierta en el portaaviones de potencias como Rusia e Irán en el hemisferio occidental. Bajo su gestión, se han instalado sistemas de vigilancia y bases de inteligencia extranjera que operan fuera del control del Estado venezolano. A cambio de equipos militares obsoletos y blindaje político para el régimen, Padrino ha entregado el acceso a recursos estratégicos y la capacidad de espionaje en la región. Mientras él disfruta de la seguridad de sus residencias blindadas, ha convertido al país en un peón de intereses ajenos. La soberanía que Padrino defiende en sus discursos es hoy un producto de exportación, vendido por partes para asegurar que su familia pueda seguir operando sus empresas en el extranjero sin contratiempos. Vladimir Padrino López pasará a la historia no como el defensor de la integridad territorial, sino como el gerente de un territorio fragmentado. Ha permitido que cada grupo criminal tenga su propio pedazo de Venezuela, siempre y cuando el flujo de dinero hacia la cúpula militar no se detenga. El general sabe que su poder reside en el caos controlado. Pero mientras él refuerza los muros de sus propiedades y protege sus negocios en Florida y Texas, el mapa de Venezuela sigue perdiendo trozos de su alma. El uniforme de Padrino ya no representa a una nación, sino a una inmobiliaria de guerra. Para Vladimir Padrino López, la perdición del capitalismo parece ser un lugar muy cómodo para vivir.
Mientras en Caracas él duerme protegido por batallones, su círculo más íntimo ha echado raíces en las ciudades más ricas del mundo occidental. El inventario es obsceno, chalets de lujo, terrenos de alta valorización y una red de 24 empresas que funcionan como los pulmones financieros de su dinastía. Desde su esposa hasta sus primos y yernos, el clan Padrino ha convertido el exilio en una operación de inversión inmobiliaria masiva. Mientras el general ordena a sus tropas comer yuca y aire, su familia administra un patrimonio que supera los $4.5 millones solo en propiedades identificadas en Estados Unidos. Esta no es solo la historia de un militar, es la historia de una familia que descubrió cómo exportar la riqueza de una nación para vivir como la realeza en el corazón del imperio. El esquema es tan sofisticado como una operación de inteligencia. Su esposa, Yarubay Ruiz, ha sido señalada como la pieza central en la administración de empresas como Trisfero International, con sede en Texas, que casualmente compartía dirección con negocios de transporte y logística vinculados al entorno militar. Pero el descaro no termina ahí. Su prima, Ludmila Padrino, manejó desde Miami una empresa de trámites migratorios, cobrando a venezolanos por huir del sistema que su primo sostiene con las armas. Incluso en España, el apellido Padrino ha sido rastreado en inversiones inmobiliarias de guante blanco. El general ha utilizado a su familia como una extensión de su uniforme, ellos son los encargados de limpiar el rastro del dinero que sale de las aduanas, del oro del arco minero y de los contratos de PSA, convirtiendo el botín de guerra en una herencia legítima en el extranjero. ¿Cómo sobrevive esta fortuna a las sanciones internacionales? La respuesta es la red de testaferros. El clan Padrino ha perfeccionado el arte de esconderse tras nombres de terceros y sociedades limitadas en paraísos fiscales. A pesar de que Vladimir Padrino López está sancionado por Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, sus familiares han logrado mantener un estilo de vida de millonarios anónimos en Madrid y Miami. Utilizan tarjetas de crédito de bancos extranjeros y cuentas a nombre de empresas fachada para pagar colegios privados, viajes en jet y el mantenimiento de sus chalets blindados. El general ha creado un sistema de vasos comunicantes donde el dinero fluye desde la miseria de Venezuela hacia el confort de Europa y Estados Unidos, demostrando que, para la élite militar, las fronteras ideológicas son solo para quienes no tienen dólares en la cuenta. Vladimir Padrino sabe que su familia es su mayor vulnerabilidad, pero también su mayor éxito. Él se queda en el epicentro del caos para asegurar que ellos nunca tengan que volver. El general es el rehén voluntario de un régimen que le permite ser el hombre más rico entre los escombros de una nación. Pero el mundo está cerrando el cerco. Las propiedades están marcadas, las empresas están bajo la lupa y el exilio dorado de los Padrino podría convertirse, en cualquier momento, en una trampa de extradición. El general del silencio sabe que el lujo tiene un precio, y la factura final está a punto de llegar. Llegamos al año 2026. Vladimir Padrino López ha logrado lo que ningún otro militar en la historia de Venezuela, sobrevivir 12 años como ministro de la Defensa en medio de una tormenta que habría hundido a cualquier otro. Pero la supervivencia tiene un rostro amargo. El general que acumuló chalets, terrenos y una red de 24 empresas internacionales hoy vive en una jaula de oro. Sus propiedades en el extranjero son ahora activos congelados o bajo vigilancia extrema. Sus negocios de transporte y suministros médicos, manejados por testaferros y familiares, son rastreados por satélites financieros que no descansan. Padrino tiene el poder en Caracas, pero es un paria en el resto del planeta. El hombre que blindó su fortuna ha descubierto que el dinero no puede comprar la única cosa que necesita un soldado para retirarse en paz, el honor. El legado de Padrino López no se mide en batallas ganadas, sino en la destrucción sistemática de la institución que juró proteger. Bajo su mando, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dejó de ser el orgullo de la nación para convertirse en una estructura de control político y económico. Los cuarteles se transformaron en centros de negocios y la meritocracia fue sustituida por la complicidad. Padrino entrega en 2026 un ejército fracturado, donde la base sufre las penurias de la crisis mientras la cúpula se reparte el botín del arco minero y el narcotráfico. Ha convertido al soldado en un vigilante de colas y al general en un gerente de aduanas.
Para la historia militar de América Latina, Padrino López será recordado como el hombre que vendió el alma de la institución armada a cambio de asegurar el patrimonio de su linaje. El futuro de Padrino López no está en los libros de texto, sino en los expedientes judiciales. Con investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional y una recompensa multimillonaria sobre su cabeza, el general sabe que su tiempo en el poder es lo único que lo separa de una celda de máxima seguridad. Sus aliados internacionales, Rusia e Irán, lo ven como una pieza útil, pero desechable. Sus subalternos, cansados de la sombra de la infamia, podrían ver en su entrega la moneda de cambio para su propia salvación. Padrino vive hoy en la paranoia de quien sabe que la lealtad que él mismo compró con oro y chalets es la misma que lo traicionará cuando el precio sea el correcto. El general de las sombras se está quedando sin lugar donde esconderse. Vladimir Padrino López quiso ser el estratega que salvó la revolución, pero terminó siendo el arquitecto de su propia condena. Acumuló propiedades para un futuro que no podrá disfrutar y poder para un país que ya no lo reconoce. Al final, el hombre que controló todas las armas de Venezuela descubrió que no hay blindaje suficiente para protegerse del juicio del tiempo. El general de los chalets se queda solo con sus medallas, mientras la historia escribe su nombre con la tinta de la traición.